los últimos meses, los aumentos de precios de diferentes productos en un marco de inflación mundial se instalaron como una de las preocupaciones centrales de los uruguayos y del sistema político. Y los precios están salados. Tenemos tierra, agricultura, ganadería y todo, y pagamos a precio europeo. Un atado perejil vale 150 pesos. Se ha vivido y se ha sufrido una presión inflacionaria en todo el mundo. Es un problema porque deteriora el poder de compra de los salarios. La principal causa del incremento de todos los precios es la guerra de Ucrania-Rusia. La carne sin hueso todo por arriba de los 400 pesos Y más también. y más también. Vamos a hacer un sacrificio fiscal para poder ofrecerle a la población asado de verdad a 230 pesos el kilo en la góndola. Desde que la pandemia llegó a Uruguay en marzo de 2020, el índice de precios al consumo tuvo un pico máximo de 11,05% de variación anual en mayo de ese año. A partir de ahí, la inflación descendió mes a mes, situándose un año después, en mayo de 2021, en 6,64%. Pero luego comenzó un ascenso imparable hasta que en el pasado mes de marzo llegó a 9,38% anual. En Uruguay están convergiendo aquí dos cosas juntas. La primera es que Uruguay ya venía con un nivel de inflación en proceso de aumento en la segunda parte del año pasado, producto de la recuperación de la economía, pero a eso se agregaron algunos eventos puntuales. Uno es lo que ocurrió con frutas y verduras en el verano, primero sequía, luego el exceso de agua, y a su vez, como si eso fuera poco, aparece la guerra en Rusia y Ucrania que provocó distorsiones en el precio del petróleo a nivel internacional y en el precio del trigo y de algunas materias primas relevantes, además de algunos insumos básicos para la producción agropecuaria. Algunos con fundamento y otros no tanto buscaran aumentar precios, algunos muy sensibles para la canasta de consumo de los uruguayos. Además de que la carne venía muy tonificada porque el precio internacional de la carne viene muy alto, producto de la recuperación de la demanda china que ya había tenido lugar el año pasado. Pero desglosemos la importancia de estos fenómenos en la inflación. La mayor incidencia, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, la tiene el aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas. Debido a una sequía ocurrida en diciembre, seguida de lluvias tropicales en enero, la producción de legumbres y hortalizas se dañó y los precios se fueron a las nubes. Está caro todo, no hay nada que... ¿A qué le huye la gente acá? Al tomate, a lo que es verde, lo esa seca, la espinaca, al brócoli y todo eso vale mucha plata hoy en día, nada que ver a los precios que teníamos antes, ¿verdad? Perita medio kilo, 70 pesos, 140 kilos, pero está bastante bien. Cherry, 100 gramos, 24, o sea, un kilo 240. Los he visto más caros. Habíamos salido a recorrer ferias el martes de Semana Santa y los precios de las distintas variedades de tomate estaban altos, aunque no tanto como en días anteriores. Pero al día siguiente fuimos a la unidad agroalimentaria de Montevideo y nos encontramos con una baja de los precios debido a que estaba entrando nueva producción. Hoy en día están bajando un poquito las cosas, ¿viste? Hoy en día el tomate ya vale 40 pesos el kilo. Llega a la feria y le hacen el doble. Lo duplica. Capaz que hoy están cobrando 80, 90 pesos, sí. ¿Se va a estabilizar, decís vos? Sí, va a quedar acá, porque ya entró tomate salteño. 60 pesos el kilo. A la feria eso llega al doble. No creo. Llegará, yo qué sé, un 30% arriba, más o menos. 30-35% arriba. No creo que le estén marcando mucho. Este tomate, 60 pesos el kilo, va para ponerlo en un banco, a plazo fijo. Acá tenemos costos productivos, costos de transporte, muchos costos asociados. Realmente al productor no es mucho lo que le queda. Nosotros trabajamos, lo vendemos, sobre la venta se le saca una comisión y se le paga al productor. ¿Pero cuánto le pagás vos? Y le sacamos el 10%. ¿Bajó? Sí. ¿A cuánto te llegó a estar? Y un tope de 1.800. 180 pesos el kilo. Ese mismo día, de la UAM, fuimos de vuelta a las ferias, pero los precios seguían altos. ¿Tomate tenés a 140? Sí, se pueden estar los mejores, pero tenés 70, 80, los medianos, ¿viste? Un disparate, el cherry y el tomate, los dos se fueron para arriba. ¿Este cuánto lo tenés? Tomate vale 120 el kilo. Tuvimos la UAM ahí, estaba a 60 pesos el tomate salteño grandecito. Y es barato, bajó, entonces cayó el tomate entonces. ¿Yo? Estos días estaba a 900. Estuviste en los días anteriores, ¿no? Hoy no fuiste. Y el lunes fui.
¿A cuánto estaba este? Y el lunes valía 900 pesos, alrededor de 90 pesos el kilo valía. Un atado perejil vale 150 pesos. El apio vale 100 pesos un atado de apio, chiquitito. ¿Por qué el perejil tan caro? No hay. Cuando no hay, viste, se hacen los vivos. Vale 1.500 pesos la docena, ¿vale? Recién estuve en la UAM y me decían sí, que estaba el tomate bueno, salteño, está 60 pesos el kilo para ellos, 600 la plancha. Al público llega a 100 pesos. En los supermercados ya ellos fijan los precios que quieren y cobran lo que quieren y ya está. Y la gente lo paga. En el barrio se sufre más porque el barrio es un barrio. Todas las Torres, Maracaná, gente obrera y... Es este tomate. Lo que va a quedar. Este está bueno. Es puro quejido la gente, verdura, comestible, carne. 15 años de un partido político, del Frente Amplio, y después que la gente se llenó la pancita, se aburguesó, empezó a comprar autos, viajes, paseos, todas esas cuestiones, ahí se acordaron de que querían cambiar por otra cosa. ¿Entendés? Digo, porque es la verdad. Digo, y acá estamos pagando las consecuencias. Y nos quedan 3 años más todavía. Ya que voy a salir en la tele, ya que voy a escracharme, me voy a escrachar bien. Difícil de entender la lógica de este puestero que claramente quiso expresar su opinión política, pero sigamos analizando qué ocurrió en otros rubros. Por ejemplo, en los huevos, que hoy en las ferias cuestan alrededor de 280 pesos el maple de 30 unidades, cuando semanas atrás costaba poco más de la mitad. Por ejemplo, los huevos estaban caros ahora, subieron un platá porque se murieron un montón de gallinas con el temporal. Han hablado del precio de los huevos, gente que no tiene ni idea dónde queda San Bautista, ni le han ido a solidarizarse con todos esos fasoneros donde perdieron 500.000 de gallinas ponedoras. Los huevos 2.80 están, eso sí que... Se quedó ahí. Pero fuera de los eventos climáticos que afectaron la producción, hubo alimentos que tuvieron fuertes incrementos por efecto de la invasión de Rusia a Ucrania. Por ejemplo, todos los derivados de la harina de trigo. Rusia y Ucrania no son países cualquiera, señora Presidenta. Sobre esos suelos está casi que el 20 o el 25% de la producción de trigo mundial. Estamos en Dolores. Esta es la capital del trigo. Y vinimos hasta aquí para entender qué pasa con el precio de ese cultivo que ha tenido subas extraordinarias. Se viene con el tema del COVID, un aumento sobre todo de fletes y de insumos, eso produjo cierto incremento en los valores. Después una muy baja problema en producción en Canadá y el Mar Negro, que son los principales productores y exportadores de trigo, que tuvieron problemas de producción. Y bueno, por último, la guerra entre Rusia y Ucrania, que representa un 30% de la oferta mundial de trigo, y eso ha sido el detonante de la alza del precio. La última cosecha ahí sobre el fin de año estaba en el entorno de los $290, mercado básicamente brasilero. Después Brasil se retiró de la demanda, bajó un poco el trigo hasta 250 más o menos. Y bueno, después con el tema de ahora de la guerra, ahora está nominal las ventas nuevas, pero andan en torno a 300, $350. Pero llegó a estar a 400, 500. $400 hoy está en Chicago, que es la referencia mundial del precio del trigo, la bolsa de Chicago. La principal causa del incremento de todos los precios es la guerra de Ucrania-Rusia, ¿no? El alza no solo se dio en el precio de los granos, sino también en los insumos que usan los productores. Los insumos se han duplicado, en algunos casos triplicado en otros, sobre todo el fertilizante ha crecido mucho, agroquímicos, y en general ha habido un incremento de un 60% en el costo de producción. Está regido, como te decía, por la demanda internacional. Los molinos tienen que competir con la exportación en el momento de cosecha. Y el resultado de estos aumentos del precio del trigo se ve reflejado en las panaderías. Subió mucho, eso sí, es verdad, pero no solamente la harina, subió todo, en términos generales. No es la harina, es el azúcar, es el dulce de leche, el membrillo, son los insumos de la panadería, la levadura, todo en general. Acá es particular, estamos en un barrio pobre que hay que cuidar mucho el bolsillo del cliente. Muchas veces se ve reflejado que preferimos ganar nosotros menos, pero mantener al cliente contento. ¿Vos estás tratando de mantener los precios? Y la idea es sí. ¿No te ha subido ninguno? Indudablemente, no como debería haber subido. Por ejemplo, a ver, dame un ejemplo. La flauta de 36 pesos a 42. ¿Estás vendiendo menos vos? Un poquito menos. ¿Es difícil la salida del producto? Hasta el 15 o el 18 vamos bien. Del 18 en adelante la producción es menos y se nota.
Pero la invasión de Rusia a Ucrania no tuvo solamente efectos en el trigo, sino que también afecta a uno de los grandes cultivos de esa zona del mundo, el girasol, y por ende impactó en otro producto importante elaborado con distintos granos, el aceite. Ucrania es un gran exportador de girasol que ahora está con problemas, entonces hace que los aceites estén subiendo. La colza y la soja y el aceite de palma, al faltar el girasol, los aceites en general suben y eso hace que suban todo. Como sabemos, al uruguayo le gusta la carne, otro producto que ha tenido una alza importante empujado por una fuerte demanda china. Es que en 2021 Uruguay exportó a China 1.500 millones de dólares en carne bovina, casi duplicando las ventas del año anterior. Por eso, los precios de los novillos se han disparado y eso está impactando nuestro mercado interno. Compran todo el animal y en base a eso es también que se paga el animal al productor. Entonces no es que la industria está vendiendo muchísimo y logrando ganancias extraordinarias, no es, y eso INAC lleva los números, no es así. Es verdad sí que el productor está recibiendo por su animal un valor mayor, pero también es real que los mismos costos que han subido para todos en insumos y demás cosas también lo están afectando, no solo a la industria, sino también al productor, a toda la cadena. Los fertilizantes valían $400 la tonelada y valen más de 1.000. Y en el marco de esta escalada de precios, justamente respecto a la carne, se votó en el Parlamento una de las primeras iniciativas que tomó el gobierno para enfrentar esta coyuntura, la exoneración del IVA al asado de tira. Vamos a hacer un sacrificio fiscal para poder ofrecerle a la población asado de verdad, el propio asado que tiene acostumbrado a comer a la gente, a 230 pesos el kilo en la góndola de los supermercados y la carnicería. 1,5 millones de toneladas de asado a 230 pesos el kilo. Este gobierno no hace, señora presidenta, asado para pobres, no genera asado para pobres, que tenía muy poca cosa parecida a un asado. El antecedente es de agosto del año 2007, en donde a diferencia de exonerar y asegurar el asado de verdad, propio asado, de 10 a 13 costillas, gobiernos anteriores le sacaron el IVA no solo al asado, sino también a la falda, lo que derivó naturalmente en esa distinción que personalmente para nosotros fue lamentable, que es disponer de un asado para la gente humilde, y le mentían diciendo que era asado y era cualquier otra cosa menos un corte como el que estamos acostumbrados. Esa fue la experiencia anterior, famosa experiencia anterior, al asado del Pepe, en la cual lo que se argumentó por parte de los diferentes actores de la cadena, que lo que ocurrió fue que algún carnicero, las puntas malas son las que destinó a ese corte. El senador Sebastián da Silva aludió así al asado del Pepe, un corte barato que se ofrecía al público a iniciativa de José Mújica, que en aquel momento era ministro de Ganadería durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Pero la respuesta de los legisladores frente amplistas no se hizo esperar. Quiero decir lo siguiente, porque aquí se comparó, un poco despectivamente, digámoslo así, con el asado del Pepe. Fíjense que en aquel momento era muy distinto lo que ocurría, porque en realidad lo que estaba ocurriendo era que las cadenas estaban vendiendo más caro al mercado interno que al mercado externo. Es decir, se pagaba 58 pesos el asado al exterior y a las carnicerías se le vendía en 85 pesos. Y por eso intervino el gobierno en aquel momento. Y además que fue un éxito, ¿no? Porque se acabó el asado del Pepe. En el Senado, la oposición señaló que lo que se vendería a precios más bajos en las carnicerías con esta nueva iniciativa de sacarle el IVA sería la parte de menor calidad del asado, mientras que la parte de mejor calidad se vendería más cara. O sea que no es el asado de verdad, es la punta mala del asado. Yo creo que en este caso, no solo porque antes ya avisamos que eso había que evitarlo, sino que creo que estuvieron mucho más en sintonía todas las partes, toda la cadena, estuvieron más integrados. Y el carnicero volcó la manta, en general la manta entera. Obviamente, como siempre nos pasa, cualquiera que va a comprar un asado, te tocó el asado, el asado del medio es mejor que el asado de la punta. Para el carnicero, para poder vender en definitiva todo de la misma calidad, debiera renunciar al de la punta, y eso es imposible. Entonces, de alguna manera, dependía un poco de la exigencia del consumidor
Pero uno se encuentra puntas malas de asado. Obviamente te vas a encontrar con puntas malas de asado y te vas a encontrar con asado buenísimo. El asado de Luis, que es la misma medida del asado del Pepe, que es igual al asado del Pepe, pero con carne, es la única diferencia. No tenemos hoy una muestra de cómo era el asado del Pepe, pero fuimos a algunas carnicerías a ver cómo es el asado de Luis y a pedirles su opinión a los propios carniceros. Este es el corazón del asado y esa es la punta del asado. Esta es la punta. Este lo veo con un poquito más de grasa. Un poquito, pero así como viene lo tenemos que dar. Pero no es mal asado. La gente habla de la comparación entre el asado de Luis y el asado del Pepe. Cualquiera de los dos fueron buenos. Vení, mostrámelo este. La 10 a 13 costillas es ese. Tiene puntas buenas y puntas... Vino así de fábrica, ¿Y qué diferencia hay con este? Este está mucho mejor. Este de novillo. Ese de novillo y este de vaca. Cuando hubo un asado del Pepe, porque se compara mucho el asado del Pepe y el asado de Luis, ¿cuál era mejor? Era lo mismo. Podía encontrar bueno y podía encontrar con grasa. Eso era. La misma punta de asado era. Seguro. ¿Es mejor el asado de Luis o el asado del Pepe? A ver, si te dan la punta, sea de Luis o de Pepe, es mala. Y si tenés el asado del medio, seguramente que es bueno. Creo que en esta oportunidad el asado que recibió la gente incluía toda la manta y eso lo valoraron. ¿Es el asado barato? El asado sin IVA. Sin IVA. Es de alta categoría. Este es el asado sin IVA. ¿Tiene buena carne? ¿Y vos cómo lo ves? Yo lo veo bien, sobre todo la parte de abajo, sobre todo la veo mejor. Eso se nota que no sabés, porque son siempre 13 costillas. Sí. Pero está dentro de los parámetros, está muy bien. De bueno a muy bueno. Y además lo podés comparar con aquel. ¿Este? Es el especial. Misma vaca, pero más arriba. No, acá vendemos solo novillo. ¿Y este cuánto lo vendes? Ese está a 3.19. ¿Funcionó esto? ¿Se vendió mejor? Mi impresión, sí, es que es buena, sí, funcionó. El tema del rédito que uno puede llegar a sacar. Menos margen para vos. Nada. En algunas carnicerías no encontramos el asado a 230 pesos, pero los carniceros lo justificaban diciendo que el que tenían era mejor. Acá lo tenés a 2.59. A 2.60, sí. Un poquito más. Un poquito más. ¿Por qué? Y porque se trajo 30 mantas de asado del 230, no era muy lindo, no tenía mucha carne. ¿No estaba muy lindo ese? No, tenía un poco de grasa y hueso y viste que la gente... Y optamos por traer el confiable y el mismo que ¿cuál es? Antes, que es el de 260. A ver, mostrame. Por 30 pesos más... Está lindo. Este es asado de 13 costillas, de 10 a 13 costillas. De 10 a 13 costillas. Cuando se votó la exoneración del IVA el 22 de marzo, la oposición fue crítica con la incidencia de la medida en el consumo de los uruguayos. Es de una dimensión ínfima. Cualquier monedita sirve. También nos da la impresión de que esto no llega ni a monedita. Esto pesa en la canasta familiar menos de un 1% y el impacto de la rebaja de IVA no va a llegar ni al 0,5%. La renuncia fiscal es del entorno de 1 millón y algo de dólares. ¿Alguien puede pensar que con esa renuncia fiscal ínfima se puede tener algún impacto sobre los precios de la economía o sobre el bienestar de la familia? Pero más allá de que, como ya veremos, el gobierno acaba de anunciar aumentos de sueldos y pasividades, el presidente del INAC, Conrado Ferber, defendió la quita del IVA al asado como una medida positiva. Todas medidas son ínfimas cuando llega el momento en que no llegas a fin de mes. Si no la haces, sos insensible y si la haces, resulta ínfima. El problema número uno que nos reclamaba Economía era que llegue a la gente, porque no queremos renunciar al IVA para que quede en la cadena, queremos que llegue a la gente. La población la tomó de manera positiva. En los primeros 10 días del acuerdo, 57% aumento en la venta de asado en números de INAC. Bien, veían ahí entonces la primera parte de nuestro informe sobre la inflación, entendiendo que hay distintas razones que llevan a que los precios aumenten, ¿no? Eventos climáticos, mayor demanda exterior por distintas razones, sí. Problemas de una guerra. Bueno, la guerra, ni que hablar, ¿no? Especialista en asado. Las opiniones en relación a la calidad de este asado, barato, ¿no? Comparado con el asado del Pepe, por lo que escuchamos ahí en el sondeo, bueno, no salen mal parados de ahora, ¿no? Y decían que era más o menos igual. También es muy difícil pensar 15 años atrás cómo era el asado del Pepe, compararlo ahora 15 años después como este.
Pero es evidente que ese corte barato es el corte menos querido, digamos. Bueno, hablando de la carne tan cara para los uruguayos, en los dos sentidos, ¿no? ¿Se han encarecido algunos cortes? Todos los cortes de carne con hueso tuvieron un aumento del entorno de los 10 pesos en los últimos días, a excepción del asado de tira, para el que se hizo el acuerdo, que se extiende por un mes más el acuerdo para que llegue a 230 pesos al público. Al carnicero le llega a 218 pesos la manta. Lo tiene que vender a 230. Tiene que ofrecer un producto a 230. ¿Qué hace el carnicero? La parte del medio, donde hay más carne, la pone un poquito más arriba. y vende más barata la otra. Incluso hay carnicerías en que veíamos que no llegaban a venderlo a 230, lo vendían a 239 como barato. Pero en términos generales, por lo que te decían, se compró bastante, se vendió bastante. A ver, la recorrida la hicimos por zonas populares. Obviamente no vamos a ir a barrios donde no van a comprar ese corte porque la gente puede de repente pagar otro asado más caro. De mejor calidad, de mejor calidad y todo eso. Fuimos a los barrios populares y en esos barrios se demandó mucho. Conrado Ferber, el presidente de ENAC, nos hablaba de un aumento de 57% los primeros 10 días. Y los carniceros nos decían que iba a haber faltante para el 1 de mayo, que es el día que más se hace asado y que se vende asado los días anteriores, que iba a haber faltante para el 1 de mayo. El domingo que viene, de hecho. De hecho, eso habla de que es una faltante medida... del barato. Sí, del barato. Si tenés plata, asado vas a encontrar, vas a conseguir. En algún lado, te gusta, te lo vendo. Obvio. Ahora vamos a ver la segunda parte del informe, donde nos vamos a meter en una discusión más económica, si se quiere, vinculada al anuncio que hizo el presidente de la República, ¿no? Eso de aumentar sueldos, aumentar jubilaciones, adelantar la negociación en las mesas para los trabajadores privados, que generó críticas por parte de economistas, incluso también de empresarios. Me dicen, ¿me estás cambiando la regla de juego? Bueno, lo vemos todo a continuación, porque todo se sabe. Frente a la escalada de precios, desde todo el arco político se le reclamó al presidente Luis Lacalle Pou que tomara variadas medidas económicas. Por ejemplo, desde dentro de la propia coalición de gobierno, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, propuso votar en el Senado una minuta de comunicación para que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto para exonerar de IVA por 6 meses a 19 productos de la canasta básica. Creemos que todo lo que se haga en este sentido es poco, hay que ponerle un freno a esta escalada de precios, hay que contemplar la realidad de una gran parte de nuestra población que está con serios problemas para poder cumplir con sus necesidades. Con modificaciones, la idea fue acompañada incluso por el partido de gobierno. Ingresado esto en la Comisión de Hacienda, se aprobó por unanimidad y ahora será el Senado de la República el que en su próxima sesión tendrá que analizarlo. Si así lo hace, mandará esa comunicación, esa aspiración al Poder Ejecutivo. Acá la gente no le importa mucho si hay guerra en Ucrania o si el petróleo subió en el Golfo. Lo que sabe es que va al almacén y las cosas con la misma plata compra algo menos. Y este es un problema objetivo que nos preocupa mucho. Por otra parte, el sector colorado Ciudadanos, liderado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, planteó a Lacalle Pou una batería de medidas que incluía también extender la exoneración de IVA a productos básicos, pero agregaba la recuperación salarial, bonos para pasivos, asignaciones sociales y acuerdos de precios. La suma de todas las solicitudes es imposible, pero algo tenemos que hacer, por lo menos selectivamente y focalizado en aquellos que más lo están pasando mal, y el poder de compra del salario no lo hemos recuperado desde la crisis de la pandemia. Y precisamente sobre la recuperación salarial fue el primer anuncio importante que hizo el pasado lunes el presidente Luis Lacalle Pou para enfrentar la coyuntura inflacionaria. El gobierno ha decidido agregar al aumento ya dado a principio de año un 3% a las jubilaciones y a las pensiones, y agregar al aumento a público ya dado a principio de año un 2%.
Además, la calle Pou anunció que el gobierno sugerirá al sector privado acordar en los consejos de salarios un adelanto de 2% de recuperación salarial que abarcaría a 300.000 trabajadores. A los efectos que estos puedan evaluar, adelantar el ajuste por inflación. Estas medidas lo que tratan de hacer es buscar las mejores herramientas posibles y las más efectivas para no perder poder adquisitivo. Este anuncio de la calle Pou despertó críticas en varios analistas económicos por el eventual efecto contraproducente que podrían tener estas medidas sobre la inflación. Claramente, con las medidas tomadas, el gobierno decide postergar o eventualmente abandonar su objetivo desinflacionario, o sea, por lo menos la inflación abajo del 6% en la segunda mitad de este año y que converja rápidamente al 4% en el próximo año y medio, 2 años, es muy difícil de lograr. Primero, por el efecto del shock de precios recibido y segundo, porque ahora con las medidas de aumento de salarios y de aumento de públicos y aumento de pasividades y la convocatoria al sector privado a reanudar negociaciones salariales, claramente hace que un shock que posiblemente podía ser transitorio se vuelva de naturaleza permanente. El riesgo que hay aquí asociado es que la política macroeconómica ingrese en una trayectoria de cierta inconsistencia. En este sentido, Odone advierte que por un lado se expande el gasto fiscal, ya que el costo de las medidas es de unos 125 millones de dólares, y al mismo tiempo se le da una inyección a la demanda por la vía de los aumentos de salarios y pasividades, mientras que por otro lado la política monetaria del Banco Central es restrictiva a partir del reciente aumento de las tasas de interés y el dólar se debilita. Ese tipo de manejos de expansión fiscal, expansión salarial con contracción monetaria se pueden mantener por periodos muy cortos de tiempo y en situaciones de precios internacionales muy excepcionales. Mantener este tipo de acciones por periodos prolongados arriesga a provocar desequilibrios de precios con la región y con fuera de la región que comprometen a largo plazo el crecimiento. Pero está claro que son medidas de corto plazo para atacar un problema emergente. Lo que pasa es que ahora este tema se internaliza en la inflación, muy probablemente lo que hace que la inflación no va a converger a donde estaba previsto que lo hiciera. Sin embargo, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, argumentó que no se comprometerá el resultado fiscal ni la inflación. El resultado fiscal del año no se altera, porque tuvimos en los primeros meses más recursos de lo que teníamos estimados originalmente. ¿Pero vos decís además, que no puede aumentar más la inflación con estas medidas? No, prácticamente nada. Marginalmente está. ¿Y por qué? Dentro de los formadores de precios, los precios ya la están internalizando. Esta decisión del gobierno del aumento de pasividades, de pensiones y de los aumentos salariales, no creemos que tenga una presión inflacionaria de magnitud en el momento que estamos viviendo. Pero lo que rápidamente ocurre es que hay un leve impacto en los costos de las empresas y un leve impacto en la situación fiscal. Todo eso, la señal que transmite a quien tiene que tomar decisiones es que la economía no está en fase de contracción y entonces lo que todo jugador va a intentar hacer, toda gente va a intentar hacer es trasladar a precios ese aumento de costos por más chico que sea y eso genera una dinámica y a su vez las expectativas de los analistas y de los quienes forman precios están lejos de converger a una desinflación en un contexto de inflación al alza, con lo cual nadie está pensando que en los próximos año y medio van los precios a moderarse, más bien están pensando que los precios ahora están retonificados. El que toma la decisión, la señal que recibió es los precios me aumentaron, los salarios me aumentan, yo aumento precios. La inflación no va a bajar a 9, va a consolidarse en torno al 9% como está hoy, o sea, está en 9,5, en el mejor de los casos va a bajar a 9 y vamos a estar así todo el año. Por otra parte, Alfi argumenta que la política del Banco Central de aumentar la tasa de interés, que evita que el dólar suba, ayuda a contener la inflación. Realmente el Banco Central está reduciendo la tasa de expansión de la cantidad de dinero. Eso lo que ha hecho es la inflación como tal no se ha desmadrado. Eso es cierto. Eso es una gran verdad. Un escenario peor hubiera sido que tomara estas medidas y no tomara las otras. Aquí el punto central es, ¿sigue siendo la inflación un elemento central para el gobierno? Seguramente sí, pero no en esta coyuntura. Ergo, toma decisiones para
cumplir con el otro objetivo que el gobierno tenía planteado, que el salario real no caiga, lo cual tiene consecuencias sobre la inflación. Pero como el Banco Central no quiere perder la batalla total con la inflación, lo que va a estar haciendo es contrayendo la política monetaria de manera moderada. Eso como resultado supone apreciación del tipo de cambio. ¿Eso qué te hace? Que el consumo doméstico en Uruguay se tonifique, porque los ingresos en dólares de los uruguayos van a estar aumentando. Pero al mismo tiempo, eso lo que te genera es una pérdida de competitividad para el sector expuesto al resto del mundo. Como hoy los precios internacionales están altos, esto no configura un gran problema para la rentabilidad del sector agroexportador. Lo que pasa es que hay un sector de la población que son las personas expuestas a la competencia argentina. Típicamente el litoral, los comerciantes o típicamente productores uruguayos que compiten con productos argentinos. Ahí hay un problema. En ese sentido, el gobierno está estudiando medidas como la microimportación para que los comerciantes fronterizos puedan comprar en los países vecinos pagando tasas más bajas o la anunciada rebaja del IMESI a los combustibles. Yo entiendo los análisis, a nosotros nos toca la realidad, actuar sobre la realidad que es la vida de los uruguayos y dentro de los instrumentos que tenemos en la fragilidad económica que uno puede tener en base a el déficit heredado y algunas otras cosas, son las medidas que creemos más oportunas. Pero además, el gobierno analiza medidas adicionales focalizadas en los sectores más vulnerables. Allí son básicamente los beneficiarios o los usuarios de alguna herramienta del MIDES que en las próximas semanas conversaremos con ustedes. Yo hubiera decidido utilizar transferencias a tarjetavientes de la tarjeta Uruguay Social, a personas que reciben asignaciones familiares, de manera tal de que sus ingresos pudieran estar al alcance del aumento de los precios. Hubiera usado una parte de ese dinero o hubiera usado una buena parte de ese dinero. No tengo claro que todos los asalariados del sector privado o todos los jubilados y todos los asalariados del sector público tengan que recibir una compensación de este tipo para enfrentar este momento, que es un momento en el cual todos estamos sufriendo un shock. Cuando me hablan de los jubilados, a mí me entra el pánico. ¿Por qué los jubilados como objeto de población? Porque es rentable políticamente. A mí eso, vamos a hacer política, hagamos política con cuidado, porque todos los jubilados no son iguales. Entonces, elijamos grupos de población y protejamos a la población vulnerable. Probá los nuevos jabones Elite. Ahora la máxima suavidad está en tus manos. Bueno, veíamos ahí al economista Gabriel Odone, quien, como tantos, ¿no? En un principio salieron a criticar algunos duramente al presidente de la República. Después no sé si te quedó la misma sensación. Me parece que a medida que fueron transcurriendo las horas y los días, no te digo que cambiaron su punto de vista, pero que capaz que matizaron un poco, ¿no? Desde la ortodoxia, lo que dicen los libros, a poner más plata va contra la inflación. El propio Isaac Alfi es economista. Yo lo entrevisté y ahí escuchamos algunos pasajes donde decía, bueno, sí, pero no va a incidir tanto en la inflación y puede ser un aliciente para la gente ese aumentito que va a recibir. Sí, no es tan grave, ¿no? Esa es un poco la sensación. Veíamos que Odone, además, él se mostraba más partidario de transferencias directas a los más vulnerables, ¿no? En tarjetas. Focalizado, ¿no? Sí, en asignaciones. Gastar muchos millones de dólares. Decía, en este momento no vas a salir a cuidar la inflación si el mundo se desmadró, no vas a cuidar el déficit fiscal si el déficit fiscal está complicado a todo el mundo. Podés gastar un poco de plata. Bueno, hasta ahora el gobierno anunció que iba a hacer medidas apoyadas y focalizadas en los más vulnerables. La calle Pou en la conferencia de prensa el lunes dijo, en las próximas semanas va a haber noticias, se están trabajando el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía. El viernes hubo un anuncio que no tiene nada que ver con esto, supongo, sino que tiene que ver con no dejar de hacer un apoyo a las ollas populares y a los merenderos. Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social, de hecho, así lo anunció, ¿verdad? Sí, Martín Lema anunció que se le dará continuidad al apoyo a las ollas populares con merenderos, ahí va, sí. 67 millones y medio de pesos y casi 300.000 kilos de alimentos secos a través del INDA al interior del país, que son otros 25 millones de pesos más. Bien, por supuesto que hay un tema, bueno, somos un país pobre, en la medida que vos estás aumentando los salarios públicos, y sí,
de alguna manera estás retrasando el objetivo de llegar a un déficit fiscal mucho más bajo, ¿no? Sí. Porque es una erogación que no estaba prevista. Pasa, pero bueno, en la política y en la vida, claro, sí, que hizo salirse del guión, digamos. Hay un contexto. Yo hablaba con O'Donnell y él me decía, yo le decía, bueno, ¿y cuánto podés gastar? ¿Cuánto puede salir a gastar Uruguay en ayudas sociales directas a lo más vulnerable? Y él decía que el Uruguay hoy podía gastar medio punto de PBI. Eso son unos 300 millones de dólares. El costo de la medida que tomó la calle son unos 125 millones de dólares. Bueno, hay que ver cuánto más va a gastar la calle y de qué forma. Sí. Él decía 300 millones de dólares, además no metidos en el presupuesto de forma de que te quede para siempre, sino gastados como se hizo con el coronavirus, con un fondo donde se gastó por única vez. O sea que están estas medidas para los sectores más vulnerables que se anunciarán en detalle en un tiempo, ¿no? Luego los consabidos aumentos de jubilaciones, de salarios públicos y con los trabajadores privados, estamos hablando de 300.000 trabajadores privados, son los de esos grupos que se iban a negociar el año que viene y lo que hace el gobierno es anticipar esa negociación. Bueno, por eso Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, estuvo reunido con la gente del PIT-CNT. Estuvo reunido con la gente del PIT-CNT en estos días y bueno, al PIT-CNT le pareció insuficiente. Obviamente las medidas era obvio y el gobierno no se sorprendió con ello. Y una de las cosas que pidió el presidente del PIT-CNT, Pablo Abdala, fue que hubiera un incremento también del salario mínimo nacional. Y Pablo Mieres lo descartó eso. Dijo que bueno, que ya había habido un aumento del salario mínimo nacional importante que compensaba toda esta alza de la inflación. Y digo yo, ¿se vendrán tiempos de conflictividad ahora, los sindicatos en pie de guerra? Bueno, a ver, los sindicatos que se ponen en pie de guerra y hacen mucho más ruido son los sindicatos pesados y esos en general tienen buenos convenios. Buenos convenios que con recuperación, con cláusulas gatillo. Que contemplan esta inflación, este aumento de los precios en este año. Claro, que tienen eso. Los que tienen mayores complicaciones para negociar son los de gremios no tan fuertes, más débiles. Y esos no incrementan de repente tanto la conflictividad. Puede haberla o no. Además también la calle Pou, si bien dijo que el gobierno no va, si no se ponen de acuerdo, no va a ser el voto que decida para un lado o para otro. Sí marcó la cancha. Bueno, hay rubros que le está muy complicado para que den un aumento. Pero hay otros que han ganado mucho, entonces esos pueden dar. Está bien. Hablando del sector privado, se viene eso, ¿no? El adelanto de las negociaciones y los empresarios con esa queja que dicen, pero por un lado me estás pidiendo que yo no aumente los precios y por otro lado me estás diciendo que le aumente los sueldos a mis trabajadores. ¿Cómo hago con las dos cosas? Me estás cambiando las reglas de juego, ¿no? Bueno, Méndez aclaró, también le salió a los empresarios que no hay cambios de regla de juego. ¿Eso dijo Mieres? Eso dijo Mieres. A ver, cambio hay. Lo que quiso decir Mieres, claro, ¿por qué no hay cambio? Porque estaba previsto que, obviamente, en algún momento, el año que viene, iba a haber que ajustar esa inflación. Claro, porque te ajustes a cuenta de lo... ¿Qué quiere decir a cuenta? Que no es lo mismo que a cuento. Y bueno, según la inflación, y ponele, como aumentan todos los precios este año, si te aumentaban el año que viene, capaz que tienen que aumentar 10. Entonces lo que hacen es, no, te aumentamos ahora a 4, y el año que viene va a ser más suave, va a ser 6. Ponele, ¿no? Haciendo cuenta de almacenero. Además, esto es a cuenta del aumento que te tocaría. Además, ya insiste el gobierno, ha sido alfi muy claro en que esto no va a generar una mayor inflación. Hay que ver la película cómo termina, ¿no? Muy bien, lo veremos. Gracias, Bicho, por ese informe.